Derecho, audioclase. El delito y los restantes injustos no penales es el tema que abordamos a continuación con el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿nos puede explicar, sobre todo para quien no sabemos nada de derecho penal, qué se entiende por injustos no penales? Sí, es muy sencillo, aunque efectivamente este lenguaje tan abstracto pues puede confundir al lego o al que no se dedique al mundo del derecho. Cualquier infracción de una norma jurídica, sea civil, administrativa, mercantil, laboral, penal, es un injusto. Nosotros llamamos injusto, es un término quizá demasiado penal, que no se utiliza tanto en otros sectores del ordenamiento jurídico, pero llamamos injusto a la infracción de la norma penal, es decir, a la comisión de un delito, de una acción o de una omisión que esté prohibida por la ley penal, bajo amenaza en consecuencia de una pena. Y ese es el injusto penal. Pero junto al injusto penal está el injusto administrativo, que son las infracciones de tráfico, las infracciones de medio ambiente que solo merezcan esa sanción, las infracciones de la legislación tributaria por impago de impuestos que no superen los 120.000 euros, que en ese momento ese injusto administrativo tributario se convertiría en penal. Sería ya un fraude. Sería ya un delito, no solo una infracción administrativa. Se puede tratar de una infracción civil, causar un daño no constitutivo de delito, que hay que reparar, incumplir un contrato, sería un injusto civil, sería un injusto mercantil, pues adoptar un acuerdo en una sociedad anónima sin cumplir las normas previstas en la legislación, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se habla de injustos no penales, se está haciendo referencia a aquellos supuestos en los que la infracción del derecho no esté amenazada con una pena, sino con algún otro tipo de responsabilidad no penal, bien en el orden administrativo, y entonces es la administración pública, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el Estado, en su aspecto administrativo quien impone la sanción, y en su caso pues luego la revisa el orden jurisdiccional contencioso administrativo, o puede ser una infracción laboral y se ocupan los jueces de lo social, etcétera, etcétera. Esta es la referencia. ¿Cuál es el problema? Que hay injustos civiles, mercantiles, laborales y administrativos que, además de ser injustos de esa naturaleza, en determinadas circunstancias, si encajan en un precepto penal, se convierten además en un injusto penal. Es decir, que puede haber injustos penales que, además de tener esta naturaleza de injusto penal, se absorben la naturaleza de injustos civiles, mercantiles, laborales, etcétera. El ejemplo que he puesto del delito fiscal es evidente. Siempre habrá una infracción administrativa fiscal para aquel que defraude a la hacienda pública más de 120.000 euros. Pero ese señor no va a ser sancionado por la administración tributaria, sino que lo va a ser por un juez de lo penal, al haberse convertido por la cuantía ese injusto administrativo en un injusto penal. Y al ser un injusto penal ya es un delito. Exactamente. ¿Existe entonces un exceso de injustos penales en el momento actual, en esta etapa que estamos viviendo? Pues efectivamente estamos ante lo que algunos denominan una hipertrofia del derecho penal, una expansión del derecho penal. El derecho penal, que antes estaba reducido pues a unos ámbitos muy estrictos, de delitos contra las personas, homicidios, lesiones, delitos contra la propiedad, robos, hurtos, estafas, delitos contra la libertad sexual, etcétera, pues resulta que ahora ese derecho penal se ha expandido y ha invadido
territorios que hasta este momento estaban reservados a otros sectores del ordenamiento jurídico. Bien el administrativo, bien el civil, bien el mercantil. Volviendo al delito fiscal, que, en fin, que es un ejemplo muy socorrido porque es muy evidente. Antes el delito fiscal no existía. Quien no pagaba impuestos tenía que sufrir las consecuencias de una sanción administrativa impuesta por la agencia tributaria o por la administración tributaria correspondiente. Ahora, en cambio, quien no paga impuestos, si la defraudación supera ese límite mínimo de 120.000 euros, es un delincuente. Esto mismo se puede reiterar en el ámbito, por ejemplo, del medio ambiente, o del urbanismo, o de la protección del patrimonio histórico-artístico, o del cumplimiento de ciertas normas mercantiles de carácter societario. Estos sectores a los que he hecho referencia antes eran simplemente estos comportamientos antes significaban exclusivamente infracción de normas mercantiles, civiles, administrativas. Y ahora, en determinados supuestos, en determinadas ocasiones, lo que ocurre es que, además de mantener esa naturaleza original de injusto administrativo, injusto civil, injusto mercantil, se convierten en un injusto penal, se convierten en un delito. ¿Qué ocurre? Que hay una tendencia a estimar en todos esos supuestos en los que puede haber delito, que efectivamente lo hay, y no se somete ese hipotético injusto penal a un filtro previo de la administración o del orden jurisdiccional, civil, mercantil, laboral, que tendría que verificar hasta qué punto excede a sus fronteras. Y lo primero que se hace, siguiendo una tradición de la preferencia de la prejudicialidad penal, es enviárselo al juez de lo penal. Con lo cual nos encontramos con una sobrecarga de los jueces y tribunales de lo penal que tienen que resolver asuntos que en el fondo no son propiamente penales, sino que son de otra naturaleza diferente. Es decir, que en su contenido material corresponderían al orden contencioso administrativo o al orden civil o al orden laboral. ¿Hasta qué punto es necesario que el orden penal invada tanto? Bueno, pues efectivamente es un problema de política criminal y de política general que yo creo que todavía el Estado no se ha planteado con absoluta y suficiente seriedad, con lo cual se está produciendo lo que se denomina por parte de algunos criminólogos una huida hacia el derecho penal. Es decir, cuando algo se quiere hacer ver que es un problema importante y se resuelve de un modo radical, se convierte en delito. Cuando muy posiblemente la mejor solución no sea esa, o sobre todo no es la única solución. O sea, que todo se va convirtiendo al final en un delito. Claro, lo que no se sabe cómo solucionar, dicen, pues delito. Venga, vamos a convertirlo en delito y que lo resuelvan los jueces y fiscales. Y resulta que el derecho penal, como decía Belsel, es como un guante de madera que cuando se pone encima de algo se estropea mucho más de lo que estaba, ¿no? Porque con un guante de madera las cosas, vamos, la mano tiene un tacto peor, ¿no? Se puede manejar con mucha habilidad, ¿no? ¿Qué remedios o qué soluciones, si es que hay que ponerlas, podría tener esta hipertrofia de la que nos está hablando del derecho penal, profesor Rodríguez Ramos? Bueno, yo creo que hay varios niveles de solución, ¿no? El primero es el de la política general. Es decir, el Estado, y en su caso las comunidades autónomas, los ayuntamientos en menor medida, porque no tienen apenas capacidad legislativa, ¿no? Más allá de los bandos, etcétera, pues los
los organismos públicos tendrían que plantearse los problemas buscando en primer lugar soluciones preventivas. Es decir, planteando una serie de instrumentos jurídicos que eviten la infracción. No esperar a que se cometa la infracción para actuar, sino que hay que evitar esa infracción. Un ejemplo muy claro es el del urbanismo. Si el urbanismo funcionase bien en los ayuntamientos, bajo la vigilancia de las comunidades autónomas, y en su caso de los consejos insulares, como ocurre en Mallorca, que no es la comunidad autónoma quien debe vigilar, sino los llamados consejos insulares. Y claro, si eso funcionase bien, no haría falta el derecho penal urbanístico. Y yo recuerdo lo que me contó el profesor Tiedemann hace muchos años, cuando aquí se empezó a hablar de delitos urbanísticos. Todavía no existían, pero estaban ya en un anteproyecto de Código Penal. Y a mí me tocó en unas jornadas hablar del delito urbanístico y estuve buscando los delitos urbanísticos italianos, los franceses, y daba por supuesto que existían en Alemania delitos urbanísticos, porque en Alemania es el colmo del derecho penal, digamos, ¿no? O lo era para los que nosotros nos empezamos a dedicar a esta disciplina en aquel entonces. Y no encontraba las normas que establecían el delito urbanístico. Había desde el año 80 delitos contra el medio ambiente, y estaban en el Código Penal, pero no lo encontraba. Entonces le pregunté al profesor Tiedemann, y me dijo, es que no hay delitos urbanísticos en Alemania, es que no nos hacen falta, porque la vigilancia del urbanismo corresponde a cada uno de los Land, a los diversos Länder, a los estados federados, y si alguien construye algo que está mal construido, inmediatamente se le derriba, se produce lo que denominaban los romanos la reductio impristinum, se dejaban las cosas como estaban, se quita eso que se ha construido y ya es suficiente sanción, porque se hace además por su cuenta, al margen de la multa que se le impone. Y por otra parte, pues como hay una gran vigilancia, hay muy pocas infracciones urbanísticas. Bueno, si en España actuase de verdad la administración urbanística municipal y autonómica como tiene que actuar, evidentemente no necesitaríamos el delito urbanístico. Y si existe, porque ya está ahí, se aplicaría menos. Se aplicaría menos porque estas actividades preventivas y represivas inmediatas evitarían la actuación del derecho penal, o por lo menos no estaría tan generalizada esa necesidad de acudir a la norma penal para poner orden en algo que se puede poner desde otras instancias de una manera muy clara, como es el urbanismo. Profesor Rodríguez Ramos, antes Sí. ya de terminar, me gustaría saber, tengo esa curiosidad, si esa hipertrofia, esa amplitud de delitos que hay ya dentro del derecho penal español es similar a la que pueden existir en otros códigos penales de nuestro ámbito. Sí, es similar, porque esta expansión, digamos que es universal. Es decir, parece que el derecho penal deja de ser el derecho de los pobres para convertirse en un derecho que también afecta a los ricos. Es decir, ya no son los pobres, los marginados, los que cometen de ordinario delitos. También los adinerados, los ricos, pues tienen ahora la oportunidad de delinquir y de hecho se está demostrando que así es. Se está demostrando de un modo equívoco, ¿no? Y creo que con esto podíamos terminar, porque la información que recibimos a través de los medios es, podemos decir, no inveraz, porque no lo es, pero sí desequilibrada. La noticia es lo escandaloso, la noticia es lo novedoso, lo distinto. Y claro, estos delitos urbanísticos o delitos de otra naturaleza, pues parece que son noticiables y son los que salen en el periódico. Pero la estadística real, que no sale en el periódico, nos demuestra que el derecho penal sigue siendo el derecho de los
pobres diablos, como decía López Rey, que es un discípulo de Jiménez de Asúa, criminólogo, y que murió hace unos años aquí en España, estuvo exiliado mucho tiempo. Bueno, pues si vamos a la cárcel, en definitiva, que es la consecuencia del derecho penal, la inmensa mayoría de los que están en la cárcel siguen siendo pobres diablos, ¿eh? Muchos inmigrantes y muchos marginados sociales, y sí, hay algunos acomodados y algunos muy ricos, en estos momentos muy ricos, ¿no? Pero son una minoría desde el punto de vista estadístico. Y sí, tenemos que celebrar que el derecho penal no sea solo un derecho de los pobres, pero sí debemos de considerar que lo sigue siendo desde un punto de vista estadístico, y que ahí también tendrían que incidir medidas de otra naturaleza no penal para evitar que esas personas marginadas sociales pues no delincan. Pero no delincan no solo por miedo a la pena, que a veces ni se lo plantean, sino porque cambian esas circunstancias de marginación. Los delitos y los restantes injustos no penales ha sido el tema que hemos tratado esta mañana con el catedrático de Derecho Penal, Luis Rodríguez Ramos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.